Sin más, doy la palabra al doctor Leonardo Moreno Holman para que nos introduzca este tema de los principios de inmediación y oralidad dentro de las audiencias telemáticas. Por favor, doctor, un gusto. Muchas gracias. Bueno, agradecer la invitación. Estoy muy contento de poder compartir de nuevo con la gente de Ecuador, no solo con Pedro, que me tocó conocerlo, sino porque además hace ya bastantes años me tocó ir varias veces a capacitar a través del Centro de Justicia de las Américas en la implementación del modelo. A ver, yo quisiera poner un marco de referencia de lo que vamos a hablar. Esto no va a ser una gran charla dogmática, sino que tiene que ver con cómo nos adaptamos o cómo recogemos en la realidad latinoamericana o en las posibilidades del mundo judicial latinoamericano un problema. Y ese problema es que estamos en una pandemia, ¿cierto?, que ha paralizado básicamente en muchas partes el sistema de prestación de justicia, y por lo tanto no se trata, y esto yo quiero ser bien categórico, o sea, si a mí me dicen cómo quiero que sean las audiencias penales, yo quiero que las audiencias penales sean presenciales, y por lo tanto parto de esa definición. Pero obviamente hay que hacerse cargo de un problema coyuntural que tenemos hoy y que nos obliga a hacernos cargo de, bueno, cómo impartimos justicia en el modelo penal en estos contextos. Que por lo mismo, todo lo que yo diga, y así entiéndase, es de carácter excepcional. Yo no estoy promoviendo audiencias telemáticas como una regla general en el modelo procesal penal, aunque, como todos los códigos latinoamericanos, se reconocen algunas situaciones de excepción en que peritos o testigos pueden, en ciertos contextos, ¿cierto?, declarar por videoconferencia en situaciones normales cuando la situación coyuntural especial afecta precisamente al declarante, ¿no? Por lo tanto, tampoco estamos hablando de un terreno absolutamente desconocido. Eso entonces como marco de referencia. Segundo, esto nos obliga a interpretar las garantías judiciales para ver de qué manera podemos compatibilizar entonces en esta situación de excepción ciertas reglas que son básicas en un modelo acusatorio adversarial, ¿cierto? Hay ciertos principios que se entiende son connaturales al modelo acusatorio adversarial y que entran en tensión con esta pandemia, ¿cierto?, en que nos pone frente a estos principios rectores de debido proceso en materia penal, nos opone otro interés igualmente legítimo, que es la salud y la salud pública, y en este caso la salud de operadores o de quienes tengan que intervenir en el proceso penal. Y esto nos significa, en esta balanza, ¿cierto?, ver de qué manera, en la lógica del óptimo de Pareto, podemos mantener estas garantías judiciales que son esenciales para la legitimidad del juzgamiento penal y podemos compatibilizarlas con la protección de aquellos que intervienen en el sistema de justicia. Y por lo tanto, desde esa perspectiva va a ser todo lo que yo voy a decir. Todos sabemos que los modelos acusatorios adversariales definen, por decirlo de alguna manera, un método de aproximación a la verdad. Un poco la lógica de lo que plantea Ferrajoli. Y por lo tanto, cuando hablamos de ciertos principios rectores del proceso, son principios que permiten aproximarse probabilísticamente a la verdad basado en la lógica de un debate intenso de parte. Y esto es lo que lleva a que efectivamente tanto el principio de inmediación como el principio de contradicción sean esenciales para que este modelo que busca generar información de alta calidad para que un juez pueda tomar una decisión opere. Entonces, tenemos un modelo que se basa en la oralidad, que es instrumental, ¿cierto? Porque es la oralidad la que permite que la inmediación y la contradicción operen en una audiencia. En la publicidad, que también se va a ver afectada, ¿cierto?, por esta pandemia. Ya estamos viendo como incluso en Estados Unidos se está regulando esta idea de dar acceso al público a través de ciertas grabaciones. Fíjense, ellos tienen otra manera de concebir a veces la justicia que Latinoamérica, en que se está permitiendo el acceso al audio, ¿no? No están permitiendo el acceso a las imágenes, ¿no? Pero obviamente tenemos ahí un problema con la publicidad. La publicidad es muy valiosa en los modelos latinoamericanos y en el mundo también, pero en los latinoamericanos particularmente, porque es no solo una forma de dar a conocer al ciudadano cómo se está ejerciendo el sistema de justicia, cómo funciona, sino también porque es una forma de controlar corrupción al interior del modelo, ¿no?
Tenemos luego de la oralidad, de la publicidad, la inmediación del tribunal, que supone básicamente dos cosas. Un tribunal que percibe directamente la información que proveen las fuentes de prueba que se van a transformar en medios de prueba en el juicio, y que además lo hace en un contacto directo con esos medios probatorios, ¿no? Hay dos maneras de mirar esta inmediación. Desde el tribunal, en cuanto adquiere la información de manera directa, no mediatizada, y en segundo lugar, porque además lo hace en contacto directo con esa fuente de prueba. Y por otro lado, tenemos el principio de contradicción que nos dice que si queremos que en estas audiencias orales se genere una información de una calidad alta que permita razonablemente a los jueces tomar decisiones en función de esa información, entonces tenemos que promover un contradictorio intenso. Esta posibilidad que tiene cada litigante de controvertir, de debatir, de discutir, ¿cierto?, los planteamientos, los argumentos y las pruebas presentadas por la contraparte. Es este el contexto entonces en que un modelo acusatorio adversarial funciona en términos normales. Nuestro problema es, bueno, ¿qué hacemos en estos contextos de pandemia? Y lo que vamos a proponer de aquí de alguna manera es que a mí me parece importante que se discuta este tema y que se generen ciertos estándares, porque tampoco podemos quedar entregados, y digámoslo en bonito, a la buena voluntad del juez o a la discrecionalidad eventualmente de cada tribunal. Porque aquí lo que está en juego son garantías que están asociadas a garantías constitucionales y reconocidas en tratados internacionales que tienen que ver con el debido proceso y particularmente con el derecho a defensa, ¿no? Y por lo tanto, esto tiene que tener ciertos estándares mínimos que nos permitan a todos nosotros como sociedad descansar en el sentido de que cuando se dicte una resolución por un juicio realizado en un modelo con una aproximación telemática, ¿cierto?, esa sentencia goce de la misma legitimidad que podría tener una dictada en un proceso presencial. Y esto es muy importante porque si no nos vamos a llenar de reclamos probablemente ante nuestras Cortes Supremas, tribunales constitucionales o incluso Corte Interamericana, precisamente por vulneración de estas garantías de debido proceso. Por eso hay que generar un cierto consenso, un cierto acuerdo de cómo vamos a proceder de aquí en adelante. Y también, particularmente en Latinoamérica, vamos a tener que hacernos cargo de otro valor esencial para que funcione la contradictoriedad. La contradictoriedad supone que quienes debaten son equivalentes a lo menos en sus facultades procesales, ¿no? Y por eso en las audiencias un defensor no tiene menos peso que un fiscal, aunque éste sea fuera de las audiencias una autoridad pública. Pero ahora nos vamos a tener que extender en una arista que probablemente antes no nos había preocupado, que es, si vamos a promover modelos telemáticos, entonces tenemos que preocuparnos ahora de una, entre comillas, igualdad de armas en términos tecnológicos. Es decir, que allí donde intervengan operadores tengan las herramientas, las aplicaciones, la disposición tecnológica de poder intervenir efectivamente en esas audiencias y por lo tanto ejercer como corresponde, como criterio de validez, digo, de las resoluciones, un contradictorio efectivo. Y por lo tanto, resumiendo esta idea que yo señalaba, estamos en una situación de excepción, tenemos que hacernos cargo, pero esto no debe llevarnos, bajo mi premisa, a sustituir el modelo de audiencias presenciales en el futuro. Y también tenemos que cuidarnos probablemente de un enemigo que todavía no aparece con toda la fuerza, pero que es un enemigo muy poderoso, que es la contrarreforma. Porque esta es una oportunidad más que van a tener aquellos que no les gustan los modelos acusatorios adversariales, de hacer planteamientos tales como el infringir un principio básico de un modelo acusatorio adversarial, que es la prohibición de sustitución de las declaraciones presenciales en juicio por registros previos, ¿no?, que es esencial para que el modelo opere, o aquel otro valor que nos señala que en los juicios orales la regla general, generalísima, es que los registros investigativos no tienen valor probatorio. No les quepa duda a ustedes que muchos van a intentar de que mucho de lo que está hoy día en la carpeta investigativa fiscal, donde hay declaraciones, constancias, documentos,
eventualmente puedan traspasarse de manera directa hacia los juicios. Yo creo que eso es un tema que tiene que estar desde ya vedado. Lo que tenemos que hacer es cómo logramos que la metodología de producción de información en un juicio se adapte a este contexto de emergencia, y eso me parece a mí que hace importante, como decía, el que tengamos que generar ciertos modelos o ciertos estándares a nivel latinoamericano que puedan sobrevivir el control que pueden hacer nuestras cortes constitucionales o la Corte Interamericana. Yo diría, diciendo eso, avanzando ahora sí, siendo un poco más propositivo, porque supongo que ese era el sentido de la invitación, yo diría que hay que distinguir. Hay que hacer una serie de distingos. Primer distingo, a mí me parece que no presentan los mismos problemas las audiencias que podríamos denominar preliminares que las audiencias de juicio. A mí me parece que las audiencias preliminares, por lo menos el modelo que masivamente se ha implementado en Latinoamérica, es que las audiencias preliminares se resuelven a partir de debates entre los intervinientes cuyo basamento básico es el contenido de la carpeta investigativa fiscal. Por lo tanto, son debates que se resuelven básicamente argumentando y citando antecedentes. Y por lo tanto son audiencias que en general no son de prueba. A mí me parece que en ese contexto, el implementar modelos telemáticos de audiencia, garantizando, probablemente a mí me preocupa mucho el que exista una comunicación real y efectiva entre el defensor y el imputado, a mí me parece que no debieran presentar mayores problemas en generar un mecanismo en que se pudiera hacer una audiencia a distancia, ¿no? De hecho, en Canadá, en Estados Unidos, en varios países ya hace mucho tiempo, muchas de las audiencias de control de legalidad de la detención, incluso algunas de medidas cautelares, se hacían remotamente en el sentido de que al menos el privado de libertad no se encontraba en la sala de audiencia. Como digo aquí, probablemente lo importante es que si van a debatir fiscal y defensor a partir de los antecedentes investigativos de la carpeta, no nos olvidemos que el derecho a defensa radica en el imputado y por lo tanto la comunicación de este con su defensor para definir cuál es la estrategia de defensa es esencial, y eso no solo ocurre con entrevistas previas que sostenga el defensor con su defendido, sino con la dinámica que se vaya produciendo en una audiencia. Y por lo tanto, audiencias de control de legalidad de la detención, audiencias de formulación de la imputación, eventualmente audiencias de medidas cautelares, a mí me parece que podrían, ¿cierto?, en un sentido más fácil, organizarse y poder realizarse de una manera telemática. Ahora pasemos a la audiencia compleja, ¿no? ¿Qué pasa con la audiencia de juicio? A mí me parece, y esta es mi opinión personal, que a partir de estas premisas que señalábamos al inicio, de cuál es la naturaleza del modelo adversarial y cómo se construye la información con la que los jueces toman decisiones, uno de nuevo debería hacer ciertos distingos. Uno podría decir, y qué es lo que hicieron los tribunales mayormente, ¿cierto? La regla general debiera ser el reagendamiento, ¿no? El problema es que el reagendamiento, que pareció una solución razonable al inicio de esta pandemia, hoy día está generando conflictos serios con los derechos de víctimas o con los derechos de imputados que reclaman, ¿cierto?, una justicia cierta y oportuna, ¿no? Y que se respeten, entre otras cosas, por ejemplo, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Así las cosas, entonces lo que tenemos que hacer es dotar de contenido esta idea de cuándo es razonable reagendar. Y uno podría, todo esto sujeto a debate, por supuesto que yo estoy tirando mis planteamientos, uno diría que en casos complejos, en que la participación de intervinientes sea múltiple, países donde tenemos querellantes particulares, querellantes institucionales, y por lo tanto no vamos a tener este diagrama clásico del fiscal con el defensor, sino que vamos a tener muchos más intervinientes, donde se trate de casos complejos, donde la complejidad sea probatoria en términos de la apreciación de esa prueba y el número de probanzas que se van a producir durante ese juicio. Esos juicios deberían en general
como digo, reagendarse. Lo mismo uno podría plantear respecto, en un principio, respecto de aquellos juicios donde lo que se arriesgue es una pena de privativa de libertad efectiva para el imputado, ¿no? Allí donde, entre comillas, el interés de este imputado de que este juicio se desarrolle epistemológicamente con el mejor método de generación de información para que el juez tome una resolución, entonces es muy importante que esos también en principio se reagenden. Pero, todo esto debiera estar mediatizado también por una valoración relevante del consentimiento informado del propio imputado, ¿no? O a esta altura acusado. Es decir, no podemos desde fuera definir todas estas circunstancias cuando tenemos a alguien que está en prisión preventiva y dice, bueno, a mí sí me interesa que hagan mi juicio, ¿no? A mí sí me parece indispensable, llevo mucho tiempo privado de libertad y tenía agendado un juicio y a mí, cierto, requiero que este juicio se realice. Por lo tanto, esta es una primera categoría. Yo creo que hay que reagendar, pero ciertas categorías de juicio que hay que definir, algunos de ellos los he señalado como juicio complejo, particularmente en el ámbito de la prueba. Yo diría que hay una segunda categoría en que los juicios debieran ser presenciales, ¿no? Y aquí pongo de nuevo como primer ejemplo caso de un sujeto que pide su juicio eventualmente y en ese proceso él se encontraba privado de libertad. ¿Cuál? Puede ser prisión preventiva, arresto domiciliario total o arresto domiciliario parcial, ¿no? En los contextos de las medidas cautelares que ordinariamente operan en Latinoamérica. Cuando la cautelar es lo suficientemente grave para significar una lesión relevante de la libertad ambulatoria del sujeto, la legitimidad de la misma se pierde o se va desvaneciendo en la medida que avanza el plazo. Y por tanto ahí también podría ser razonable que se realizara este juicio y ya de manera presencial, particularmente si además esta prisión preventiva, como ocurre en algunos de nuestros países, está asociada a delitos que ordinariamente conllevan una pena efectiva, ¿no? Una pena de cumplimiento efectivo, ¿no? Entonces ahí me parece que claramente es una situación compleja, difícil, con un riesgo alto de pena para el sujeto involucrado y por lo tanto debiéramos regular cómo hacer ese juicio de manera presencial. Y esto tiene que ver con medidas de organización del tribunal, con medidas sanitarias al interior de la sala, pero a mí me parece que ese tipo de juicios deberían realizarse directamente. Obviamente estos juicios se van a hacer sin público, ¿no? Y ahí entonces tendremos que regular cómo garantizamos ese otro valor de los juicios orales, que es la publicidad de las audiencias. A mí me parece que la solución, por lo menos que me enteré hoy día de algunos tribunales americanos de permitir la grabación en audio, me parece relevante, no en video, para evitarse los debates que pudieran generarse respecto de la protección de la imagen, ¿cierto?, de cierto tipo de imputados, menores de edad, adultos mayores, etc. Uno podría decir también que podríamos tener, aparte, una situación, llamémosla intermedia, que aquí en Chile se ha dado, que es lo que podríamos llamar un juicio semipresencial, ¿no? ¿Qué quiero decir con un juicio semipresencial? En la sala de audiencias está presente el tribunal, el fiscal, el defensor, el defendido y la producción probatoria, particularmente, como es así en general en materia penal, más relevante, que es las declaraciones tanto de testigos como de peritos, se hace de manera remota, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos una mixtura. Esto permitiría que la incorporación de otros elementos, documentos estandarizados, algunos objetos pudieran realizarse en la exhibición directa al tribunal sin perjuicio de que remotamente un testigo pudiera estar refiriéndose a esos elementos de convicción. Por lo tanto, ahí tenemos una visión que podríamos llamar intermedia.
Y luego tendríamos, ahora sí, los casos en que uno pudiera entender que se pueden realizar remotamente de manera íntegra, ¿no? Estos juicios telemáticos absolutos, ¿no? En que eventualmente nadie está en la sala de audiencia o eventualmente solo está el juzgador, cuestión compleja en algunos países como el de nosotros, que el Tribunal Oral en lo Penal es un tribunal colegiado de 3 miembros, por lo tanto ahí de nuevo habría que tomar las medidas profilácticas sanitarias para mantener el distanciamiento social, el uso de mascarilla, y habría que hacernos cargo de cómo se comunican esos jueces para los efectos de resolver ciertas incidencias. ¿Cuándo sería razonable hacer estos juicios? Bueno, vamos a partir probablemente por algo que dogmáticamente uno no debería tener mayor discusión. Una primera categoría de juicios que pudieran realizarse íntegramente de manera telemática serían aquellos casos en que las controversias que se planteen sean básicamente jurídicas, de interpretación normativa o sobre debates asociados fundamentalmente a la determinación de la pena concreta que pudiera recaer sobre un sujeto. Estamos hablando, por decirlo de manera muy simple, de casos en que lo probatorio propiamente tal es o inexistente o mínimo. Luego tendríamos una segunda categoría, en que también sería absolutamente razonable hacerlos de esta manera, que son aquellos casos que se basaran prioritariamente en prueba documental estandarizada, es decir, aquellos documentos que por sí solos emana su autenticidad. No estoy hablando de instrumentos públicos o privados, puede ser cualquiera, es decir, cualquier documento que no despierta sospecha que tiene problemas de legitimidad en su obtención o de legitimidad en cuanto a su contenido, y que por lo tanto se van a incorporar por simple lectura, o aquellos y un bajo número de testigos y peritos. A mí me parece también, si tenemos un juicio con mucha prueba documental, un par de declarantes, ningún perito o un perito, a mí me parece que uno pudiera avanzar de nuevo a considerar esos casos como posibles de ser realizados telemáticamente. Un tercer caso sería aquellos en que hay una producción de pena baja o media, pero en que el imputado no arriesga una pena privativa de libertad, ¿no? Y en estos casos, o todos los casos que yo estoy mencionando, suponen, para que no se vaya a entender mal, que tiene que ser una decisión del acusado. El acusado es el que tiene el derecho al juicio oral y por lo tanto, más allá de estos criterios que estamos generando como razonable, ¿quién tiene que tener su última palabra en términos de decir renuncio a la garantía del juicio oral en los términos tradicionales? Es el propio acusado. Y también, obviamente, cuando estuviéramos fuera de estos casos, pero hay un acuerdo entre fiscal, defensor y el imputado. Y por lo tanto, entre comillas, hay una solicitud de común acuerdo al tribunal para proceder a realizar estos juicios de manera remota. A mí me parece que, por lo menos, así a primera vista, podrían ser estos algunos criterios que podrían orientar la toma de decisiones en este sentido. Hecho esto, tenemos un segundo problema ahora, que es, bueno, una cosa es que digamos estas categorías de casos parece plausible someterlos al régimen presencial, semipresencial o remoto, pero ahora en el caso de los remotos particularmente, tenemos que hacernos cargo de las particularidades que van a tener la producción probatoria en juicio. Y por tanto uno diría, vamos a tener que establecer también ciertos protocolos o ciertos acuerdos respecto de cuáles son las condiciones razonables para que ese juicio pueda realizarse. Voy a dejar afuera, porque no es mi especialidad, y vamos a suponer que hay condiciones tecnológicas suficientes. Lo que yo decía, tiene que haber tecnología en el tribunal, tiene que haber igualdad de armas, como decía yo, ya no solo procesales, sino tecnológicas de los propios abogados, y esto es lo que nos permitiría llevar la posibilidad de hacer una audiencia. Si esto no existe, no hay ninguna posibilidad, porque si vamos a tener una defensa, como ocurre muchas veces en Latinoamérica, pública, sin recursos suficientes, o un abogado privado postulante que no tiene recursos para poder intervenir
de manera telemática, entonces esa audiencia no se va a poder realizar. Yo digo ahí, y con esto ya me voy acercando a la parte final de lo que quería contarles, primero tenemos que establecer ciertas cuestiones previas al juicio. Esto podría significar incluso el tener que tener una audiencia previa a la audiencia de agendamiento o de realización del juicio, ¿no? En que de alguna manera, habiéndose acordado que este es un caso en el que es posible hacer un juicio telemático, verifiquemos, como hicimos hoy día, ¿cierto? Nos juntamos 10 minutos antes y probamos la factibilidad de nuestra tecnología. Bueno, vamos a tener que hacer lo mismo en los juicios. Y entonces va a tener que haber una entrevista o una audiencia en que se verifique disponibilidad de prueba, disponibilidad de medios tecnológicos, que se concuerde de alguna manera de qué manera se va a proceder a la presentación de la prueba en ese juicio. Segundo, hay que garantizar de manera efectiva y real la posibilidad de entrevistas previas del defensor con su defendido, ¿no? Porque aquí estamos hablando en la hipótesis de un juicio telemático completo. Probablemente el defensor no va a estar con su defendido sentado a su lado. Por lo tanto, ¿cómo garantizamos, insisto, que ese derecho de defensa material que está en la esencia del derecho a defensa y que pertenece al imputado se compatibiliza con el derecho a defensa técnica que ejerce su defensor, pero que lo es bajo las instrucciones, los parámetros o las directrices que el propio imputado acusado a esta altura, ¿cierto?, le va señalando. Segundo, tenemos que garantizar algo que no era muy problemático en los modelos presenciales, que es el acceso efectivo de la defensa a todos los antecedentes de la investigación, ¿no? ¿Cierto? Normalmente en nuestro código, una vez que se acusa, ¿cierto?, queda a disposición de las defensas todos los antecedentes investigativos. Bueno, el problema es que eso queda en un juzgado de garantías, donde ordinariamente están también funcionando con turnos, están focalizados básicamente muchas veces en resolución de medidas cautelares, casos de violencia intrafamiliar, es decir, tenemos ahí que garantizar este acceso íntegro a esta información y normalmente va a tener que ser una información digitalizada. En algunos países, aquí en Chile nos entregan un CD, pero en otros países todavía se entregan legajos de antecedentes. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a generar esa entrega? Tenemos que garantizar también que previo al juicio se puedan generar mecanismos de interacción entre los operadores, fiscales y defensores, obviamente el defensor en el sentido de que ejerce los derechos de su defendido para eventuales negociaciones, ¿no? No todos los procesos penales latinoamericanos cierran los procesos de negociación como en Chile en la audiencia preparatoria. Hay algunos en que se pueden hacer esos planteamientos incluso al inicio de la audiencia de juicio. Bueno, entonces tenemos que generar esos espacios para que esto pueda producirse. Tenemos que hacer algo muy importante. Aquí se me sale lo formalista, las formas en el derecho, pese a que la litigación tiende a deformalizar todo, en algunos aspectos son muy valiosas. ¿Cómo individualizamos y juramentamos a quienes van a prestar testimonio? Esto no puede ser un mero trámite, porque esto tiene que ver con la majestad de la justicia, con que el ciudadano asuma que está, ¿cierto?, entrando a una sala de juicio, que es imperativo que diga la verdad, y entonces entre comillas, trámite de su juramento no es un tema menor o baladí. Bueno, hay que ver cómo vamos a hacernos cargo. Otra cuestión que se puede hacer, fíjense, yo esto tenía más dudas, pero me tocó tomar exámenes de grado esta semana y me di cuenta que sí es posible. Condiciones físicas del lugar donde los testigos prestan testimonio o desde el cual el acusado presta testimonio si decide renunciar a su derecho a guardar silencio. Como necesariamente en esos contextos pareciera que hay que tener dos cámaras. Una cámara que enfoque al declarante, ¿no? Enfoca al declarante, ojalá con parte importante de su cuerpo a la vista para lo que se denomina el demeanor, el comportamiento, ¿cierto? Para que el juez pueda percibir no solo lo que dice, sino cómo lo dice, pero también una cámara probablemente atrás que nos muestre el entorno, porque tenemos que garantizarnos que quien declara lo está haciendo libremente, sin presiones,
o sin apoyos a su declaración, como una nota, un blog, etcétera. Entonces, tenemos que garantizar que esta prueba remota tenga las características similares a las que se prestarían en un juicio real. ¿Qué más? Y ya déjenme 5 minutitos, que ya me quedan 2 o 3 puntos, pero me parece que son todos importantes, que si no se satisfacen correctamente, a mí me parece que no es posible hacer esta audiencia. El tema de la publicidad de la audiencia, no nos vamos a remitir más. Creo que el registro de audio es razonable. La posibilidad, y aquí sí que entramos en un tema que me interesa a mí por obsesión, ¿cómo garantizamos que este principio contradictorio que se manifiesta en el ejercicio de las denominadas técnicas de litigación sea eficaz y eficiente para los litigantes? ¿Cierto? Y esto nos va a obligar a lo menos a generar mecanismos que permitan cuestiones que ocurren habitualmente en un juicio. ¿Cómo vamos a hacer un refrescamiento de memoria de un testigo propio? ¿Cómo vamos a hacer una confrontación con una declaración previa de un declarante de la contraparte? Pareciera aquí que si hay un tribunal y una sala, va a tener que existir allí o un funcionario para que exhiba esta documentación, o vamos a tener que tener la posibilidad de que se puedan dividir, como se pueden hacer muchas veces en las pantallas, para poder exhibir estas declaraciones previas a un declarante, previo a haberle exhibido esto a la contraparte, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos todo el mecanismo de refrescamiento, de confrontación en juicio? Es un tema que tenemos que hacernos cargo. Tenemos que hacernos cargo probablemente de otra cuestión también compleja, que es todo, cómo se tramitan en general las incidencias, pero en particular las objeciones. ¿Cómo hacemos este debate de objeciones? Y fíjense que usted aquí se da una paradoja interesante, ¿no? Cuando uno hace clases de litigación, uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica cuando discutimos objeciones es que el debate se hace frente al declarante. Y muchas veces ese debate entonces pierde sentido, particularmente, por ejemplo, cuando estamos objetando una pregunta por sugestiva, porque el debate de los abogados para que el tribunal resuelva le entrega todas las pistas al testigo sobre cómo debe continuar su declaración a continuación. Aquí tenemos una herramienta valiosa, que es, cierto, el hoster puede expulsar o sacar de la sala de tribunal virtual mientras se realiza este debate al imputado, al acusado o al testigo, ¿no? Y entonces, curiosamente, aquí hay algo que podemos hacer virtualmente, pero que no hemos sido capaces de implementar en el contexto de un juicio oral presencial. Tenemos que también permitir o establecer de qué manera se van a incorporar de manera eficiente ahora los documentos que sí presentan problemas, los documentos que no son altamente estandarizados. Ya no estamos hablando de un certificado público, de un certificado de nacimiento o de un documento que tiene aspecto de validez y que no hay mayores controversias sobre su origen y su contenido, sino que aquellos que precisamente requieren de una acreditación de un declarante. O sea, vamos a incorporarlo, pero vamos a requerir que un declarante se refiera a ello. Tenemos que hacernos cargo de esto. Máxime todavía, o más complejo va a ser, cómo vamos a incorporar los objetos materiales, ¿no? En que pareciera que la prueba material que se va a presentar debiera estar en el juzgado, y cuando se le pretende incorporar a través de un declarante, vamos a tener que tener probablemente un funcionario del tribunal que va a ser quien la va a exhibir en general, o quien tendrá que mostrar al tribunal aquellos elementos o partes específicas de ese objeto al que el testigo se está refiriendo. Pongo solo un ejemplo. Muchas veces el por qué podemos decir que un objeto es el que se recogió en un sitio de suceso no es solo porque venga bajo la regla de cadena de custodia, es porque el policía lo marcó o estableció algún elemento que le permite singularizarlo sin ninguna duda. Bueno, ¿cómo hacemos eso? A mí se me ocurre esta idea de que tendría que ser la declaración remota más un funcionario que está haciendo esto a instrucciones del declarante. Tenemos que, si nos queremos poner ya en una lógica completa, también sabemos que los abogados, a veces, en la lógica de persuadir conforme a nuestra teoría del caso, necesitamos que
el declarante persuada y por lo tanto genere convicción en el tribunal tratando de comprometer la mayor cantidad de sentido del tribunal. Y por lo tanto ya no vamos a hacer pruebas, ¿no? Pero vamos a hacer demostraciones, vamos a hacer dibujos, vamos a hacer gráficos, es decir, vamos a tratar de que el tribunal no solo nos vea y nos escuche, sino que pueda apreciar de otra manera la información que queremos plantear. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Y tenemos que garantizar también una cuestión básica que es, ¿y qué pasa si en este juicio el imputado quiere declarar? ¿Cómo garantizamos una vez más la comunicación previa entre el acusado y su defensor para los efectos de que pueda tomar razonablemente esta decisión? ¿Cierto? Una cosa que a veces los acusados dicen, mire, yo quiero declarar, conferencia en 5 minutos con su defensor y se dan cuenta que es una pésima idea y renuncian a esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo garantizamos esta comunicación de manera efectiva, razonable, que nos permita de nuevo que las lógicas de una audiencia presencial se trasladen a estas audiencias virtuales? A mí me parece que, y fíjense que yo no he hablado de tecnología, no he hablado de Zoom, no he hablado de qué programa, pero si no establecemos estos mínimos parámetros, a mí me parece que ponernos a hablar de plataformas virtuales, de mecanismos tecnológicos, carece de sentido, porque si no, van a aparecer visiones que pueden ser mucho más utilitaristas. Yo les puedo plantear, por ejemplo, algo muy simple. Alguien del Ministerio de Presupuesto podría decir, bueno, las audiencias virtuales son una maravilla, deberían quedarse para siempre. ¿Por qué? Diría uno. Bueno, porque hago una inversión en tecnología una vez y, por ejemplo, ya no tengo que gastar en traslados de presos, ya no tengo que gastar en traslados de peritos, ya no tengo que gastar en traslados de testigos, ¿no? Entre comillas, estas experiencias que están asociadas, vuelvo a lo que decía al inicio, a una situación de excepción, muchos las van a querer normalizar porque pueden generar una aplicación eficientista del modelo de persecución penal basado básicamente en el ahorro una vez más de costos. Por eso hay que tener mucha prudencia. A mí me parece que es importante debatir el tema, es importante generar los criterios, pero no perdamos de vista que esta es una situación excepcional y que cualquier afectación del derecho a confrontación debe requerir el consentimiento del acusado. De hecho, fíjense ustedes que esto que estamos hablando en Latinoamérica es porque nosotros además tenemos un concepto de contradictorio que no es equivalente al que tiene en el sistema americano, donde es un face to face, digamos. El derecho a confrontar es, no solo tengo derecho a que mi defensor le haga preguntas a los testigos que me imputan una determinada conducta, sino que yo, acusado, tengo derecho a que me lo digan en mi cara. Y por lo tanto, la presencia física, ¿cierto?, del acusado frente a la prueba de la imputación es algo indispensable, ¿no? Entonces también tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el grado y la intensidad o cuál es el contenido del que nosotros entendemos debe estar dotado este principio de contradictoriedad. Bueno, yo creo que un poco con las ideas que he señalado tenemos para abrir luego un debate, así que quedo hasta aquí.